Estamos de regreso con ustedes, Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana. Conforme a lo que ha dado a conocer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, uno de los temas que va a abrir el periodo de sesiones es la reforma al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con el asunto, la minuta enviada por el Senado de la República, el feminicidio es un ilícito que amerita esta figura. Es por ello que en San Lázaro la Comisión de Igualdad de Género convocó una mesa de análisis para reflexionar sobre si incluir o no, que hay a favor y en contra de incluir el feminicidio en este artículo constitucional. Y como Comisión de Igualdad de Género hay temas que nos preocupan de manera muy específica y muy clara. Una es la tragedia que vivimos y la emergencia que vivimos de los feminicidios en México. Tenemos que ser totalmente responsables y tener muy claros todos los elementos de la discusión para proceder en ese sentido y tener las discusiones que además México y las mujeres y las niñas y las jóvenes de México esperan de esta Comisión de Igualdad. En la mesa de análisis estuvieron invitados organizaciones sociales que se pronunciaron a favor de la inclusión del tipo penal de feminicidio a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa debido a la impunidad sistemática y se pronunciaron por contar con un sistema de justicia eficaz, justo, democrático y garantista. Coincidieron en que, hasta en tanto no se robustezca el sistema de justicia a favor de las víctimas, la prisión preventiva debe permanecer. Por lo que no es arbitraria, como se ha querido sostener, la medida de prisión preventiva oficiosa. Sobre la necesidad, este principio exige que se examinen tres aspectos. El primero, la gravedad de la conducta delictiva. En el caso de nuestra postura, al sostener la inclusión del feminicidio, creo que no hay necesidad de abundar demasiado en la gravedad que comportan estas conductas delictivas. Entendemos todo este debate que hay de la libertad como derecho fundamental y como derecho que debe ser limitado, pero en este contexto de violencia sí debemos ponderar estos derechos, el derecho de las víctimas, el derecho a la vida e integridad que se valoran en este tipo de delitos, como es el feminicidio, con esta parte de la libertad del imputado. Donde el Ministerio Público es el primer obstáculo para las víctimas, o sea, tenemos que luchar primero contra los peritos, los ministerios públicos, los policías, después cuando, finalmente por suerte llegamos al sistema de justicia, pues tenemos que enfrentarnos ahora a los jueces, que también son indolentes, que son ignorantes, que no conocen de los estándares de derechos humanos, que no conocen de los derechos de las víctimas. Bueno, luego de escuchar a las organizaciones sociales, los grupos parlamentarios fijaron postura en torno al feminicidio en la prisión preventiva. Este tema de la prisión preventiva oficiosa que quieren anular en el tema de feminicidio en el artículo 19 constitucional refleja una vez más la invisibilización de violencia de género que vivimos las mujeres. El Ministerio Público tiene todo para solicitar al juez, a la jueza, que esa persona enfrente el proceso en la cárcel. Tiene todos esos elementos. No es que no esté en el artículo 19, es que hay serias deficiencias, como ustedes han acreditado, en la actuación de los ministerios públicos. Mi atenta solicitud es que nos fijemos a fondo en qué está pasando con los ministerios públicos y qué está pasando con los jueces y las juezas, porque ahí es donde está fallando todo. ¿Cómo no incluirlo? ¿Cómo no decir? ¿Cómo no aceptar después de ver las víctimas y de ver lo brutal que puede llegar a ser este tipo de agresiones? Allá afuera no nos están protegiendo. Eso es un hecho, porque todos los días cuántas mujeres se mueren. Entonces, si no nos están protegiendo allá afuera, mínimo que la ley nos proteja. Me parece que es fundamental que la discusión vaya en esta línea. El homicidio doloso no puede ser la solución para
la prisión preventiva de los asesinatos de mujeres, porque entonces estamos invisibilizando lo que se ha luchado por hacer visible, que cuando matan a las mujeres, las violan, las mutilan, las exhiben, el delito tiene un motivo de género y no es solamente un homicidio doloso. En la segunda parte de esta mesa de análisis, el Centro de Investigación y Docencia Económica ofreció la conferencia La prisión preventiva oficiosa y las mujeres, espacio en el que se recordó que la prisión preventiva es una medida que sirve para encarcelar a las personas sin que estén condenadas por la comisión de un delito, y la prisión preventiva oficiosa es solicitada por un juez sin tener la necesidad de justificar su necesidad y racionalidad en cada caso, y aplica para ciertos delitos como homicidio doloso, violación, trata de personas y delincuencia organizada, entre otros. Estefanía Vela, investigadora del CIDE, se pronunció en contra de ampliar el catálogo de ilícitos que ameritan estas medidas, y es que dijo que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos según estándares internacionales. Hay dos derechos cruciales que están en juegos: presunción de inocencia, pero no solo presunción de inocencia, libertad personal, contenido en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Libertad personal. Todas las personas tenemos derecho a ser libres y solo se nos puede privar de esta libertad, no solo por razones legales, sino de manera que no sea arbitraria. Este es el fundamento que nos obliga a revisar la prisión preventiva oficiosa. La investigadora condenó que toda una categoría de imputados por esa sola condición quede excluida del derecho a permanecer en libertad durante el proceso. Estoy consciente que estoy en la Comisión de Igualdad de Género. Estoy segura que en la Comisión de Igualdad de Género saben lo dañinos que son los estereotipos. Cómo por el solo hecho de ser mujer o ser hombre se te privan de derechos. La prisión preventiva oficiosa opera de la misma manera. Se te imputa un delito y automáticamente se te restringe un derecho. Que tanto el dictamen del Senado como el dictamen de la Cámara de Diputados pretenden cumplir con estos principios. Pretenden argumentar que la reforma es excepcional y es proporcional, pero lo hacen en abstracto, argumentando que ciertos delitos son graves y lastiman al país. Eso no es lo que tienen que justificar. El primer principio es que la prisión preventiva se tiene que decidir caso por caso, persona por persona. Bueno, luego de la participación de Estefanía Vela, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, los grupos parlamentarios fijaron postura. Hemos estado algunas y algunos muy preocupados por este objetivo de meter el tema del feminicidio en delitos graves como un gancho, permítanme la expresión, para que las mujeres, el feminismo, digamos, sí, qué padre, se va a meter el feminicidio en delitos graves, y entonces ya vamos a votar todas bien felices y contentas. De verdad que así lo he percibido yo. Yo fui la que promoví el que se incorporara el feminicidio a nivel constitucional. Sin embargo, después de toda la valoración que hemos hecho sobre las implicaciones que tiene, ¿sí?, el incorporar delitos en el artículo 19, realmente siento y valoro que no es la vía más adecuada para conseguir justicia en este tema. Lo quiero decir abiertamente. Dejando muy claro que estoy total y absolutamente en contra de esta reforma al artículo 19, me parece bien importante porque sé que tú y X tienen información al respecto, que nos dieras más elementos, sobre todo para las compañeras de esta comisión que insisten en que si ya se va a aprobar hay que meter feminicidio, porque justamente la prisión preventiva oficiosa no es una buena herramienta para atender el tema del feminicidio. O sea, lo que es la perspectiva de género para el análisis y las implicaciones de legislar. Aquí me quedó muy claro que es una enorme responsabilidad en general de las y los diputados y muy particularmente de la Comisión de Igualdad, están insistiendo en la aplicación de esta perspectiva de género.